Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días acá en el Ecuador de la semana, este miércoles, el pronóstico de lluvia, servicio meteorológico, Sí. en un otoño medio atípico, ya estábamos preparados para los guisos y empezó el calor, Sí, por las temperaturas un poquito alta para la época del año, y ¿no? sí, y con novedades, 3,4 el porcentaje de inflación, que bueno, se terminó el miedo cuca, ahora está el miedo sultán o el miedo ayatola. El Siempre, miedo de la guerra. claro, ahora es el miedo ayatola. Sí, 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 sí. Siempre hay, este mundo no deja descansar al equipo Sí, económico del país. nosotros no somos culpables de nada. La culpa No, la tienen no, otros. era Rusia, Sí, sí. ahora es era Putin, ahora son los ayatollah. Cuando no está ninguno de los dos estarán los Kuga. Que no digo que no tengan sus culpas, pero ya me No, pero a parece, esta altura no. ya acá hay cosas que no son cucas. Ya esto es de cuño propio. 4% que tampoco nadie cree, perdón, 3,4 que nadie cree, que ya a esta altura, bueno, ponele, la gente joven vio esto, por ahí vio lo de Fernández, pero salimos de este modelo, entramos al otro, o con inflación o sin inflación, el tema que nadie, nada se acomoda. Yo creo que ya a esta altura no teníamos que dar cuenta que ni el tema de la inflación ni el tema de el superávit fiscal es el problema. Me parece que ya a esta altura como que nos tendríamos que dar cuenta, digamos, a ver este si cerrás la puerta agarrándola de perfil y vos ves que cada vez que la cerrás te duele la mano, te tenés que dar cuenta que la puerta la tenés que cerrar con la manija. Me parece que vamos a ver si nos damos cuenta. Por otro lado, en Mar del Plata, otra vez entra la discusión del tema del transporte. No solamente por el aumento, eso ya estaba planteado la semana pasada, sino que aparece un nuevo proyecto de pliego. Hay una nota de Latino Rodríguez, seguramente que la vamos, muy, muy buena nota, en Cazador de Noticias. Seguramente vamos a hacer un extracto para el programa que viene, en Casi Sábado. Muy buena nota, donde es más de lo mismo. Esto que está mal se proyecta que esté mal 25 años más. No, 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 no otra cosa. Vamos a ver qué reacción. Tuvimos una charla con distintos referentes. Fue una charla pública, así que calculo que no hay problema que lo diga. Hubo una invitación, estaba Gustavo Puldi, estaba otro de los concejales ahí, un poco de la cosa de discusión. Yo un poco le critiqué lo que fue la última campaña, donde él planteaba una nueva licitación, y yo le dije la verdad que no estoy de acuerdo. Acá se tiene que aplicar la ordenanza 6979 del año 87, que ni siquiera tiene que pasar por el Consejo Deliberante, directamente hay que ponerla en función porque ya fue Ya está aprobada. aprobada. No podemos otra vez caer a este modelo de gestión, porque no es el tema que si se controla mal, que si el intendente tiene que alzar la voz, no, el tema es el sistema que vos haces. Si este sistema que vos haces
lo utilizan para estafa al fisco, te lo utiliza nada más que a efecto recaudatorio de subsidio. Y todo se cae, realmente este modelo no sirve. El modelo es la ordenanza 6979, hay que llevarlo adelante. No se puede otra vez entregar el transporte público en manos de estos sectores. Nos dio razón Pulti, dice, sí, no, la verdad que estamos evaluando seriamente, vamos a ver si en qué termina. Es más, dijo, también el tema de la basura, estamos evaluando también, él habla de municipalización, pero en realidad son servicios de la municipalidad, que están concesionados, pero son de la municipalidad. Acá no es que vas a estatizar el transporte público. El transporte público es de la municipalidad, está dado en concesión. Es justamente lo que se está cuestionando. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Algunos están que todavía hay gente que está en la onda privatizadora. Bueno, sigan viendo cómo funcionan las cosas. Hoy vamos a hablar también de esta ola privatizadora, cómo va evolucionando y cómo va a afectar en sus bolsillos este invierno cuando venga la nueva tarifa de gas. Muy bien, vamos a escuchar ahora, la Argentina debería independizarse. El autor de la nota es César Lerena. Este análisis aborda la columna del doctor César Augusto Lerena, la cual presenta una crítica severa a la política exterior, de defensa y tecnológica de la Argentina. El argumento central sostiene que el país atraviesa un proceso de degradación de su soberanía debido a la falta de una estrategia geopolítica coherente y a la dependencia económica y tecnológica. A continuación, se desglosan los ejes fundamentales de la nota. 1. Incumplimiento de mandatos constitucionales y geopolíticos. El autor vincula la política actual con un alejamiento de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, OSCU, que ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Aislamiento regional. La crítica destaca una desconexión con los vecinos del Mercosur y Chile, además de ignorar a los estados de África Occidental. Según Lerena, esta falta de integración debilita la posición argentina en el Atlántico Sur, un área estratégica de recursos y proyección antártica. Contradicción fundacional. Se plantea una dicotomía entre el acta de independencia, libres de toda dominación extranjera, y la realidad de una agenda externa que parece dictada por intereses ajenos. 2. El desmantelamiento del capital tecnológico y científico. Uno de los puntos más álgidos es la comparación entre el pasado, Misil Cóndor 2, y el presente, Proyecto Carem. Soberanía tecnológica. El autor ve en la paralización del reactor Carem un patrón de comportamiento histórico. La presión externa para frenar desarrollos que otorguen autonomía. Fuga de cerebros y capacidad. La nota subraya que no solo se pierden máquinas o infraestructura, sino el capital humano, científicos e ingenieros, cuya formación le costó décadas al Estado. Riesgo de exportación de conocimiento. Al buscar asociaciones con empresas estadounidenses, el autor advierte que Argentina corre el riesgo de entregar su propiedad intelectual nuclear a cambio de alivio financiero o validación política. 3. La extranjerización del territorio y la infraestructura. Lerena expone una paradoja. Mientras el Estado ajusta sus propios organismos, permite una presencia extranjera creciente en áreas críticas. Tipo de infraestructura. Ubicación origen. Riesgo señalado. Estación espacial, Neuquén, China. Concesión territorial y uso dual. Estación Agencia Espacial. Mendoza, Europa. Acceso limitado y control externo. Radar Leo Labs. Tierra del Fuego, Estados Unidos. Funcionalidad potencial para inteligencia británica. Pistas privadas. Patagonia, EAU, Reino Unido. Vulnerabilidad fronteriza y logística fuera de control estatal. La mención del radar Leo Labs es particularmente sensible, citando
a exautoridades militares para reforzar la idea de que estas instalaciones podrían comprometer la seguridad nacional en relación con el conflicto de Malvinas. 4. El condicionamiento de la deuda externa. El análisis económico de la nota es sombrío. Sitúa la deuda pública en niveles que considera incompatibles con la autonomía política. USD 460.934 millones. Vulnerabilidad extrema. Para el autor, el aumento de la deuda desde finales de 2023 y 2025 funciona como una correa de transmisión de presiones externas. Cohesión social. Se argumenta que el servicio de la deuda impide el desarrollo interno, lo que fragmenta a la sociedad y debilita la unidad de mando necesaria para negociar con el mundo. Conclusión. El Plan de Independencia Nacional. El doctor Lerena concluye que Argentina no padece de una falta de recursos, sino de una claudicación política. La propuesta final es la creación de un plan que revierta la extranjerización de los insumos estratégicos. Resumen del análisis. La nota funciona como un manifiesto soberanista y nacionalista, que denuncia una transición de un Estado desarrollista a uno que actúa como anfitrión de intereses globales, chinos, estadounidenses o europeos, perdiendo en el proceso su capacidad de autodeterminación técnica, militar y económica. Caputo se quedó con 1.165 millones de pesos que por ley estaban destinados a arreglar las rutas. Los fondos hubieran alcanzado para reparar todas las rutas que están en pésimas condiciones. 20 diputados hicieron el cálculo de los fondos del impuesto a los combustibles que nunca giró. El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas, tiene un número: 1.165 millones. Una fortuna imposible de mensurar, pero que alcanzaría cómoda para reparar las rutas que están detonadas. Y no solo ponen en peligro vidas, sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas. La cifra fue calculada por un grupo de 20 diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del impuesto a los combustibles, que por ley del Congreso obliga a asignar el 29% de lo recaudado al sistema vial integrado, a cargo de mantener y mejorar las rutas del país. Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas, como ocurre con los 1.000 millones de dólares que se les debe a los proveedores del PAMI. Es decir, está en default. Claro, claro. Pero el gobierno, como dice la nota, hace alarde de superávit. Algún día alguien va a hacer la cuenta de la deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit, afirmó uno de los diputados que participó del trabajo. La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei. Hay un tema que por eso digo, no es solamente Milei, porque no funciona nada. Son fondos específicos, fondos afectados se llama. ¿Qué son fondos afectados? Fondos que se recaudan con un objetivo específico. En menor escala y cosas no tan graves, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas
multó acá en Mar del Plata a Montenegro y a Neme por este tipo de incumplimientos. En este caso ya estamos hablando en otra escala, estamos hablando de un delito, es malversación de fondos. Malversación de fondos, no tiene otro nombre. El usar la plata que se recauda para algo, por ejemplo, en un presupuesto, si usted el presupuesto dice, y esta plata que recaudamos vamos a hacer escuela, y más allá de la buena o mala intención, en vez de gastar escuelas, gastó en arreglar la calle. Bueno, eso es malversación de fondos. Que no es lo mismo que robarse la plata, aclaremos. Claro. Es malversación de fondos. Ahora, esa plata no fue ni el PAMI, perdón, no fue al arreglo de ruta. Que esa plata no se haya robado, ya eso está en discusión. Lo que sí sabemos es que se están malversando fondos. Todavía este año el gobierno puede, ahora lo que recaudó el año pasado, ¿dónde está? Porque el ejercicio ya terminó. Sí, El delito ya está consumado. sí. Está el muerto ahí y el muerto no va a resucitar. Esto es malversación de fondos. ¿Por qué? Porque no son rentas generales, son fondos afectados, fondos que iban a la ruta. Y no se utilizaron para las rutas. No sabemos en qué se utilizó. Claro. Esa es otra discusión, si vamos al caso. No sabemos si en vez de eso... Puede ser que Caputo lo haya llevado, por ejemplo, para aumentarle el sueldo a los funcionarios nacionales. Sí. Puede ser que eso tampoco es delito. Será un disparate, pero no es un delito. Será para cubrir un agujero en otra área, pero el tema específico que eso era para la ruta. Sigue siendo malversación de fondos. Sigue siendo malversación de fondos, porque son fondos afectados. Es decir, se recauda para esto, Claro. no para otra cosa. Son fondos afectados. Si fue a los hospitales, si fue a las escuelas, o fue al 3% de Karina, es otra historia. Ahora, el cuerpo del delito, que es el ejercicio 2025, donde esa plata no fue el arreglo de la ruta. Eso ya está definido. Bueno, ¿y dónde está la justicia? Bueno, ese es el tema, porque si habláramos de Milei nada más, con no votarlo a Milei alcanza y sobra. Ahora, el tema es más profundo. se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei. Justamente, ellos no están para ser permisivos, están para hacer cumplir la ley. Ahora, Claro. si nadie se dedica, si la justicia no se dedica a hacer cumplir la ley, todos hacemos lo que queremos, bueno, listo, hagamos todo lo que querramos y saco el medidor de la luz, lo rompo y me engancho en la luz. Entonces, hagamos todo lo que hagamos la que sea. Ahora, el tema es, esa plata era para arreglar la ruta, no arreglaste la ruta, que aparte de que ya es un delito por sí solo, porque son fondos afectados, ahora después contame a dónde fue la plata, porque por ahí ya estamos hablando de dos delitos, no de uno. Claro. Hay uno ya está, que es ejercicio 2024-2025, hay dos delitos. Contame qué pasó con la plata y por ahí hay un par de delitos más. El trabajo de los diputados revela que en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras. Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda
el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles que ya se han cobrado numerosas vidas. El gobierno gastará 1.200 millones de dólares para importar gas, que podría haber ahorrado si terminaba el gasoducto norte. Las multinacionales Trafigura y Naturgy quedaron finalistas en la licitación para proveer gas natural licuado en el invierno. Por la guerra, importar gas costará el doble que el año pasado. El gas que Argentina va a importar este invierno costará el doble que el año pasado, una cifra que según fuentes del sector rondaría los 1.200 millones de dólares, que en buena parte se podrían haber ahorrado si el gobierno terminaba las obras de infraestructura del sector. Este lunes se abrieron las ofertas económicas de la licitación de gas natural licuado para 2026. Hubo solo 2 oferentes, la trader multinacional Trafigura y la española Naturgy. La adjudicación será el 21 de abril. En el sector ya dan por hecho que Trafigura quedó mejor posicionada tras presentar la oferta más baja. La licitación es producto de que el gobierno decidió avanzar con la licitación para transferir la importación de gas natural licuado que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Camesa a un único operador privado. Los precios que surgen de esas ofertas marcan un salto impactante en el precio del gas, afectado por la guerra en Irán. El gas natural licuado se ubicará entre 24 y 27 dólares por millón de BTU. En 2025 el promedio fue de 12 dólares. Es el doble, en algunos cargamentos incluso más. Por el conflicto en Medio Oriente, el gas cotiza muy por encima del precio promedio del año pasado. A eso se suma fletes, regasificación y operación en Escobar. Ese combo agrega entre 3 y 5 dólares por millón de BTU. El precio final queda fuera de escala para la economía local. La industria argentina paga entre 2 y 4 dólares por el gas local. La diferencia es imposible de trasladar a costos productivos. El punto crítico es lo que no se hizo. La reversión del gasoducto norte sigue incompleta. El 4 de noviembre del 2024, el gobierno anunció con bombos y platillos la inauguración de la reversión, pero un año y medio después todavía falta completar más de un cuarto de la obra. De hecho, Argentina sigue importando gas desde Bolivia. Finalizar esta obra cuesta unos 740 millones de dólares. El ahorro anual estimado es de entre 1.000 y 2.000 millones. Una sola temporada de gas natural licuado a precios actuales ronda los 1.200 millones. Un invierno paga la obra. Bien, dejamos acá. Pablo, vamos a tu columna. El negocio del gas natural licuado. Es justamente siguiendo el tema. Yo leí la nota, creo que bueno, no importa quién la firma. Yo tan de acuerdo con esta nota no estoy. ¿No? No.
Ahí vinculan una situación con lo que es la compra de gas natural licuado, Sí. con la obra que nunca se completó, a pesar de haber sido inaugurada, del gasoducto norte. Y es una vinculación que yo no hubiera hecho. Por ahí tendrán sus razones, pero la reversión justamente es un gasoducto que se hizo para trasladar gas natural desde Bolivia a Argentina. La reversión no es para llevar gas a Buenos Aires, es hacer el camino opuesto, llegar hasta Bolivia y de Bolivia a Brasil. El tema de, más allá que lo del gasoducto no está terminado, falta una cuarta parte, pero, a ver, yo la pregunta que me hago, estamos batiendo récord de producción en vaca muerta. El resto del análisis estoy completamente de acuerdo. El gas ahora que se va a importar, ¿Y por qué se porque importa gas entonces? es lo que me gustaría saber. Claro. Estamos batiendo récord. Está bien que los récords que estamos batiendo es el récord que tenía YPF en 1999, antes de ser privatizado. Cuestión al margen. Y lógicamente este año sí aumentó. Evidentemente, ¿por qué aumentó? En principio porque no hicieron compra a futuro. La guerra empezó hace un mes. Y desde que se inventó el almanaque, sabemos que ahora viene el invierno. Es decir, si se hubieran hecho las compras a futuro, como hacen todos los países, esto lo tendríamos que haber hecho los contratos mucho antes. ¿Por qué a último momento? ¿Qué es lo que pasó? Y esta es una respuesta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué razón no se compró el gas antes? Como lo hace cualquier país, ¿eh? Sí. Le digo, después de 2 años, no, hace 3 años que está en guerra Ucrania con Rusia, ¿no? Sí, más o menos. Como Rusia había firmado contratos a futuro, le seguía dando gas. Rusia, por un lado, le tiraba misiles y por otro lado le daba gas a Ucrania. Porque de ahí va el paso a Europa. ¿Por qué? Porque había hecho contratos a futuro. Recién ahora se terminaron. Que Rusia está planteando de no renovarlo. Pero el contrato lo cumplió. Es decir, Europa le estaba comprando a los rusos con precio de hace 3 años atrás. Establecido hace 3 años atrás. Eso se llama compra futuro. Famosas compras futuro. Que también a todo le sirve al comprador, porque estabiliza el precio, le sirve esa estabilidad de precio al vendedor, que sabe que cuenta con esa plata, y después los avatares de las alzas, las bajas, bueno, un poco también todo está amortiguado por este tema de contratos a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que después del otoño viene el invierno. Y con el invierno viene el frío. Lo sabemos hace mucho eso. Yo desde que era chico, después del otoño venía el invierno. Por ahí venía de antes también, ¿eh? Y evidentemente esto va a seguir. Entonces, se tendría que haber hecho las compras futuro. Ahora, ¿por qué no hicieron las compras futuro? Si de hecho la primera compra la hizo en Arsa. Porque está en una etapa de transición. En esa etapa de transición, para que no falteas, ya hubo una compra de Narsa. Y justamente
que vaya uno a saber por qué, el objetivo no era solucionar el problema de gas de los argentinos, que ahí tendríamos que ver porque no solucionamos el tema. Si somos la segunda reserva de gas en el mundo, ¿por qué razón estamos importando? Tendríamos que ver cómo solucionamos el gas de Vaca Muerta por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. ¿Somos la segunda reserva o no somos la segunda reserva? Pero ¿qué pasa acá? Acá no había la intención de privilegiar los problemas energéticos del país. Acá lo que había era un negocio. ¿Por qué? Porque la idea era sacar a Enarsa, sacar a Camisa y poner a un privado. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que claro, está en estado licitatorio, están los dos. Uno presentó una oferta de 4,91 por millón de BTU y el otro un 4,95. Hay como una especie de empate técnico porque no hay gran diferencia. Van, digámoslo así, a una final. Usted dirá, y Gloria hablaba de $27, Sí, que el año pasado estaba a $12. sí. No, 4,91 es por encima de ese precio. Enarsa no cobraba comisión. Esto sí. Claro. ¿Entiende cómo es la cosa? Entonces, en definitiva, acá, qué sé yo, en ese desempate, se me ocurre, por ahí me equivoco, el desempate va a ser, creo que el 20 de abril. Póngale, va a ser 4,90. El que se lleve a la final. El que se lleve a la final. ¿Cuáles las dos empresas que están? Bueno, dijimos, Naturgy y Transfigura, que vendrían a ocupar el lugar de Camisa y Enarsa. Pero viene a ocupar el lugar a cobrar comisión. Otro kiosco más, igual que EDEA, EDN, ¿viste? Armamos kiosco en todo lado, donde ponemos la cabina de peaje, porque Escobar le hizo el Estado, la gasificadora. De hecho, es un barco gasificador que lo paga el Estado, no sé quién lo va a pagar. Ahora, eso sí, ¿qué es lo que nos dice el gobierno? Que la que gane de estas empresas es la que va a correr todos los riesgos. ¿Perdón? ¿Cuál es los riesgos que van a correr? ¿Cuál es los riesgos que van a correr? Yo le digo, no fumen cerca de los tubos de gas. No hagan chispas, si ven un caño de color amarillo, no hagan un asado cerca. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los riesgos? Salvo que los riesgos sean como que en este también modelo privatizador nos cerraron la llave de paso de gas, lo mismo chileno. No me manden porquería, dijeron. Porque nos van a hacer volar en pedazos. Por ahí el riesgo son los administradores privados. ¿Lo explicamos esto el miércoles pasado, lo de gas de Chile? No sé si el miércoles pasado o el miércoles anterior. Claro que no estaba en nivel de purificación, había gases más pesados y que con el frío eso empieza se llama punto de rocío. Esos gases se vuelven agua. En realidad, el término correcto es se pone en estado líquido. Esos gases, eso que estaba a gas, se pone en estado líquido. Entonces genera un efecto pistón, todo ahí adentro ocurre a gran velocidad,
si lo que va gaseoso termina siendo líquido, genera un impacto y un accidente de gravedades complejas. Bueno, pero de esto estamos hablando. Porque también le vamos a decir una cosa. Este dinero que está entre 24, hablan de 27 y quizás más en algunos embarques, dólares, el millón de BTU, más los 4,91 que nos quieren cobrar encima. Eso es lo que vamos a pagar el gas este invierno. Mucho más caro. Olvídate. Estamos hablando de más del doble de lo que pagamos el invierno pasado. Claro. ¿Sí? Ahora, explícame, bueno, primero, explícame por qué no hiciste los contratos ya en noviembre del año pasado. Porque yo en noviembre del año pasado, yo ya sabía que después del otoño viene el invierno. ¿O acaso no se sabe esas cosas? ¿No lo aprendimos en la escuela? Después del otoño viene el invierno. Si vos estás en noviembre, sabés que viene el verano, después del verano viene el otoño y después viene el puto invierno. Bien, así es. Hay un morocho que está en las redes que te hace, sí, y te a ver, y existo, y te hace esta seña, y sí, después de la primavera viene el verano, el otoño y después el invierno. Vos ya en octubre, noviembre del año pasado, tendrías que haber hecho los contratos. No, esperaste que en medio de una guerra. Entre medio de los misiles salieron los niños todo esto a decir queremos gas. Sí, ahí va el gas, el doble. Claro. Pero claro, había que hacer, si lo hacía en Arsa, le sacaba el negocio a estos dos. Transfigura y Naturgy, que encima van a cobrar $4. Ponele como mínimo, que va a salir al final, $4.50 el millón de BTU, que lo vamos a pagar nosotros. Claro. A ver si se entiende. Esta gente no fabrica gas. Esta gente lo que va a hacer, mire, le compramos gas para los argentinos. Y a los argentinos nos van a decir, nosotros le compramos el gas a y esta transacción tiene una comisión de $4.50 el millón de BTU. Escobar está ahí, el barco gasificador está ahí. ¿Desde cuándo precisamos a Transfigura y Naturgy? ¿Para qué lo queremos? ¿Para que nos cobren comisión? Claro, porque estaba en Arsa y Camesa para Claro, eso. lo hacían ellos y no Claro. cobraban comisión. Claro. Y encima te hacían el contrato un año antes. ¿Se entiende cómo es la cosa? Esto es así. Vos vas y compras en el almacén. Y venís con las cosas que compraste en el almacén. Pero aparece un intermediario que dice, yo voy a comprar las cosas para usted en el almacén. Y va a comprar en el almacén con la plata que le diste vos. Y aparte te cobra una comisión por ir a comprar cosas en el almacén con la plata que le diste vos. Entonces, ¿para qué quiere este tipo? ¿Para qué te cobran una comisión? Después no sé cómo la repartirán. Pero no estamos hablando de poca plata, ¿eh? Estamos hablando de $4.91 de gas que salimos a comprar y que pagamos 4,91 por sobre el precio del gas, que está entre 24 y $27 el millón de BTU. El año pasado lo pagamos a 12. Sí.
y lo compró en Arsa y Camisa, que no nos cobró comisión. Ahora vamos a comprar el doble de caro y con un operador privado que para hacer lo mismo que hacía Camisa y en Arsa, nos cobra una comisión de $4.90 el millón de BTU. Ahora, yo no escucho a nadie hablar de esto. Porque no es que esta gente viene con los metaneros a venderte el gas a 4,91. No, ellos lo que se van a hacer van a poner una casilla, van a decir, le compramos el gas, la plata no la van a poner ellos, la van a poner los argentinos y ellos van a cobrar una comisión. Después nos preguntan por qué razón hay pobreza en el país, pero a ver, de cada cosa armamos un kiosco. Kioscos millonarios, porque esto es mucha plata, $4 el millón de BTU, por un gas que no es de ellos, que compramos nosotros. Para esto, digamos, estos son más eficientes, sí, encima te sacan plata, son más eficientes para sacarte plata. Esa es una discusión. Y la discusión es, ¿para qué carajo queremos Vaca Muerta si tenemos que comprar gas afuera? ¿Para qué pusimos plata? Plan Gas AR, Plan Gas AR 2, 3, se llevaron el 25%, como para que tengan una idea, de lo recaudaron, ¿se acuerdan? En la época de Fernández, el impuesto a la riqueza, sí, que fue una recaudación única y extraordinaria. Bueno, la parte más grande se la llevaron ellos. Para que nosotros tengamos que comprar gas y encima busquemos a los gallegos esto, a que nos cobren comisión para hacer lo que podemos hacer nosotros, lo que hacía en Arsa. Pero, lógicamente, ¿qué pasa con el segundo yacimiento? Que, no sé, ¿no quieren vender gas? ¿Qué pasa en Vaca Muerta? No sale gas a Chile, no viene el gas acá, nosotros tenemos que comprar, seguramente estamos comprando el mismo que le compran a Chile porque tuvieron que cerrar, estamos mandando cualquier cosa. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Está funcionando Vaca Muerta? Los chilenos cerraron la llave porque lo que le venía tenían miedo que le hiciera explotar todo. Claro. ¿Viste? Ya tiene los terremotos, los tsunamis contra el Pacífico, que te venga un conflicto con gas, ¿viste? Ya es suficiente, dijeron. Pero, a ver, los chilenos cerraron el gasoducto. Gas acá no llega, no el de Vaca Muerta, tenemos que importar. Y para importar, que teníamos en Arsa y Camisa, la sacamos del medio y vamos a Doñato, que encima sobre el precio que va a ser más caro, porque no se hizo hace 6 meses atrás la compra respectiva, para que esto tuvieran el negocio, para que ellos te cobren una comisión. Yo no sé si, por ahí no soy claro. Yo después voy a ver la repetición, pero es una cosa tan incoherente, es un armado de kiosco, de favoritismos, que vamos a pagarlo nosotros. O sea, nosotros le damos los negocios a otros para que ellos se beneficien. A ver, no solamente le damos negocio, sino que inventamos negocio, porque esto lo hacía en Arsa. Claro. Entonces inventamos el negocio de que lo que hacía en Arsa lo hagan uno de todo gallego y que nos cobren comisión por algo que hacía en Arsa. En fin, esto es, pero no es que ellos van a conseguir el gas, no, van a comprar como lo hacía en Arsa o Camisa. No sé si se entiende, es tan ridículo esto.
Es tan sin sentido este negocio que, a ver, los que alzan la voz por lo nacional y popular, o lo que alzaban la voz en contra de que nadie habla de esto. Yo, por ejemplo, no escuché a nadie de la oposición hablar de esto. No lo escuché. Ninguno. También eso hace sospechar. Porque en definitiva, todo esto después pasan por la legislatura, lo votó, votaron a favor, votaron en contra y después todo se calla en la boca. Pero esto es lo que está pasando. Inventaron un kiosco, lógicamente, esa plata la vamos a tener que pagar nosotros. Y encima para inventar el kiosco, en vez de comprar, hacer los contratos de compra en noviembre, cuando el gas estaba más barato, esperaron en medio de una guerra y ahora te quiero ver, porque yo no sé si hay dólares para esto. Recuerden que este año se tiene que pagar 20.000 millones de dólares en deuda externa. Esto, por ahí hay que preguntarle a Dorni, que enseguida consigue jubiladas. Claro. Por ahí Consigue alguna jubilada. algunas jubiladas más. Otra cosa que uno no entiende, ¿no? La policía está cobrando una miseria, pero aparece una jubilada y una policía prestando dólares, qué sé yo, son cosas que no se entienden. El PAMI entra en colapso en medio de paro de médicos y protestas. En la sede central hubo una protesta y denunciaron vaciamiento. Las deudas superan los 1.000 millones de dólares. El descalabro del PAMI llegó a un punto límite este lunes con el paro de 72 horas que iniciaron los médicos que atienden por la obra social de los jubilados. Los profesionales denuncian fuertes recortes en sus ingresos, en algunos casos hasta más del 50%, a partir de lo dictado en una reciente resolución. Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios, mientras las farmacias siguen en alerta por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos. Todo eso a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario. El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del PAMI, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera. Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta, denunciaron en la Asociación de Profesionales de la Salud del PAMI. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de 1.600.000 pesos pasaría a cobrar menos de 850.000 pesos. Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. Más trabajo, menos ingresos, menor reconocimiento al ejercicio médico afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio.
Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas. Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución. Bien, dejamos aquí y vamos a otro tema. Fallo histórico avala que los repartidores de plataformas tienen relación de dependencia. La justicia bonaerense avaló que los repartidores de las aplicaciones de reparto, como Rappi y Pedido Ya, son trabajadores en relación de dependencia, avalando el criterio del gobernador Kicillof en su enfrentamiento con el presidente Milei. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió recursos extraordinarios de Rappi y de Reparto Ya contra multas impuestas por el Ministerio de Trabajo Provincial y avaló la posición de Kicillof de que los repartidores son trabajadores en relación de dependencia. Ambas empresas fueron sancionadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense tras inspecciones que detectaron el incumplimiento de normas laborales y de seguridad social, falta de registro de trabajadores, falta de pago de salarios mínimos, ausencia de seguros. En los dos casos se alegó la infracción a la Ley de Contrato de Trabajo, así como a leyes de empleo y de riesgos del trabajo. Tanto Rappi como Reparto Ya sostuvieron que los repartidores no son empleados, sino profesionales independientes o autónomos que se vinculan mediante contratos de locación comerciales. ¿Cuál fue la resolución en ambos casos? Rappi, el recurso fue rechazado en su totalidad, confirmándose la multa de más de 16 millones y las costas a la empresa. Reparto Ya, el recurso prosperó parcialmente, si bien se confirmó la naturaleza laboral de la mayoría de los repartidores, la Corte hizo una excepción con 8 personas, de las cuales la empresa había negado cualquier tipo de vínculo desde el principio. En conclusión, ambas sentencias consolidan la postura de que los repartidores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires son trabajadores en relación de dependencia y que el Estado tiene facultades plenas para sancionar la falta de registro de estos vínculos. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar, de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a León Gieco, Pensar en Nada. Saludos para todos.